días para todos. Bueno, yo quisiera invitarles a que vayamos a la Biblia a Miqueas. Este es el pasaje que hemos venido tocando durante estas últimas reuniones. Y hoy, Día de Acción de Gracias, nos corresponde terminarlo. Entonces usted va a ir a su Biblia a Miqueas capítulo 6. Le voy a pedir que lo mire allí. Miqueas 6. Y cuando encuentre el capítulo 6 de Miqueas, usted va a buscar el versículo 6, 7 y 8. Miqueas 6, del 6 al 8. Vamos a leerlo desde acá. Dice de la siguiente manera, por favor, usted lo va a encontrar, está casi al final del Antiguo Testamento. Pero lo va a buscar allí, Miqueas 6, del 6 al 8. Dice así: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Y voy a invitar a que haga un alto aquí por un momento. De esta pregunta sacamos una serie de 3 temas, porque me parece que es sumamente importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Es como si el autor dijera: ¿cómo se sentiría Dios agradado que yo me acerque a Él? ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios y que Dios se sienta agradado? Me parece que esta es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Máxime cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero necesitamos entender que existe una manera de presentarse y la tenemos que buscarla. Se va a dar cuenta que hay 3 preguntas a continuación que son estas. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de una? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 árboles de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Cuando usted observa esta parte de la Biblia, estas 3 preguntas, se nos va a dar cuenta que el autor está buscando responder la pregunta inicial. ¿Con qué me presentaré? Entonces da opciones. La primera es: ¿será que si yo hago ofrendas a Dios, entonces Dios se va a sentir agradado? Como parece que no sintió satisfacción, hace una segunda pregunta un poquitico más comprometedora. ¿O será que este es asunto de cantidad? Si yo ofrezco miles de cosas al Señor, se sentirá agradado. Y viste que no encontraba como solución a esa respuesta, lanza una tercera, que es la que nosotros hemos llamado la desesperada. ¿O será que si ofrezco aquí por mi pecado, ya está hablando hasta del ofrecimiento del hijo, será que si lo ofrezco el fruto de mis entrañas por el pecado, Dios se agradará? Me parece que todos nosotros, cuando nos hacemos una pregunta como esta, ¿qué espera Dios de mí? ¿O cómo me voy a presentar ante el Señor? Tenemos muchas opciones. Pero le quiero pedir que usted, por favor, se fije en el versículo 8. Porque en el versículo 8 está la respuesta de Dios. Entonces usted lo va a mirar en el 8. En el 8 dice de la siguiente manera. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Hay 2 puntos. Fíjense esto. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Y aquí viene lo que pide el Señor de ti, de usted y de mí. Esto nos pide a todos. Lo que nos pide es esto: solamente hacer justicia. En segundo lugar, y amar misericordia. Y en tercer lugar, y humillarte ante tu Dios. Cuando uno encuentra el pedido de Dios, tenemos 2 opciones. La primera opción es tomar la decisión de hacerle caso, es que lo está pidiendo Dios. La segunda opción es la de hacerlo a nuestra manera. Pero si usted lo quiere hacer a la manera de Dios y yo lo quiero hacer a la manera de Dios, pues sí, efectivamente estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Analicémoslo un poco más allá. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Este es el pedido de Dios para toda la humanidad cristiana, creyente. Lo primero que Dios pide es que mientras yo esté aquí en la tierra, si quiero vivir agradándolo, debo hacer justicia. ¿Qué significa eso de hacer justicia? Todo el mundo sabe lo que significa la justicia. O hacer justicia es actuar correctamente, con honestidad. Entonces Dios me está pidiendo a mí que como estilo de vida yo sea honesto.
Eso es lo que me está pidiendo. Entonces me dice Dios, actúe con honestidad. Cuando hablamos de actuar con honestidad, lógicamente a uno se le viene a memoria el medio en el que uno se mueve, las personas con las que uno se relaciona, con las que tiene negocios, hermano, y con Dios mismo, hasta con el Estado. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Actúe con honestidad, haga justicia. Aquí está incluido todo. Lo que está dando a entender la Biblia es que yo no puedo tirarle el cargo a otro. Cuando yo no pago justamente, no estoy siendo justo. O cuando yo a mi jefe le tuvo tiempo, no estoy siendo justo, no estoy actuando con justicia. Cuando yo al Estado no le pago lo que el Estado me pide, no estoy siendo justo. Y la Biblia dice, haga justicia. Durante toda su vida dedíquese a hacer justicia. Y si se ha dado cuenta que en algunas cosas no está actuando justamente, corrija. Eso es lo que la Biblia dice. Pero en muchas ocasiones, ahora que tenemos situaciones tan difíciles como el incremento de la energía, muchos han optado, no estoy queriendo decir que de la iglesia, por sacarle beneficios y hacer contrabando y muchas otras cosas. ¿Será eso lo que Dios dice? No. Dios dice, haga justicia, viva con justicia. Lo segundo que Dios pide es esto, que también lo estudiamos hace 8 días. Amar misericordia. ¿Qué es misericordia? Compasión. Bondad. Entonces Dios me está diciendo, mientras usted esté aquí en la tierra, sea misericordioso. Tenga compasión de los demás. Sea bondadoso. Lo interesante es que esa palabra está antecedida de un verbo. Ame hacer eso. Está diciendo el Señor, ame hacer eso. Es como si la Biblia dijera, no lo haga forzadamente. Ame ser misericordioso. Ame ser misericordioso. Hasta ahí hemos estudiado la semana pasada. ¿Qué otra petición me hace Dios? La tercera es humillarte ante tu Dios. Ese término, ese verbo de humillarse es bastante interesante. ¿Qué está queriendo decir Dios? Cuando Dios me dice, y humillarte ante tu Dios, lo que me está queriendo decir, ese verbo es como sinónimo de humildad. Lo que me está queriendo decir Dios es, adopte una actitud de humildad ante Dios. Presten atención a esto. Adopte una actitud de humildad ante Dios. Este es quizás uno de los pedidos más difíciles de aceptar. ¿Cómo podríamos decirlo de otra manera? O sea, ¿cómo se sabe si una persona es humilde o no es humilde cuando se relaciona con Dios? Hablando en términos espirituales. Muy sencillo, usted se da cuenta cuando va a la Biblia. Lea la Biblia. Y cuando va a la Biblia siempre va a producir en nosotros, no va a colocar como entre la espalda y la pared, va a producir algo. Lo va a llevar a quien lo diga. O lo obedezco o no lo obedezco. No hay punto medio. O lo obedezco o no lo obedezco. ¿Cómo se sabe cuándo actúo con humildad? Porque es el pedido de Dios para nosotros. Cuando definitivamente yo digo, no, pero es que es Dios. Ser soberano, sobrenatural. Claro que lo voy a obedecer. Él sabe lo que pide. Entonces, cuando yo hago eso, estoy actuando con humildad, pero cuando yo digo, voy a hacerlo a mi manera. O yo pienso que en algunas cosas sí, en otras cosas no. Entonces, no estoy actuando con humildad porque estoy dejándolo de Dios en segundo lugar. Y estoy dándole a entender que mi argumento es mejor que el de él. Eso es lo que uno le dice al Señor. ¿Cómo llama la Biblia esa actitud? Le llama soberbia. Y observe esto. Lo tercero que Dios pide para el cristiano, el creyente, que debe ser como un estilo de vida, es este. Humíllese ante su Dios. Tenga una actitud de humildad. Les vuelvo a recordar esto. Esta es quizá la petición más difícil para el cristiano. ¿Por qué? Porque es que nos gusta a nosotros controlar las cosas. O al menos algunas áreas de nuestra vida. Y no se debe hacerlas a Dios. Sino que queremos tener control todavía en algunas áreas de nuestra vida. Y no absolutamente Dios. Y resulta que aquí es donde, según uno demuestra o se determina si uno se está humillando ante Dios o no.
es con la Biblia. Nada más con la Biblia. Les quiero colocar algunos ejemplos como para que ustedes se den cuenta. En la Biblia dice: pagad a todos lo que debéis. Al que impuesto, el que tributo, el que respeto, al que honra. Esa enseñanza te lo va a encontrar en Romanos capítulo 13, versículo 7. Ese mandato de Dios. Y usted recibe una ayuda o un beneficio económico y tiene como pagar. Y se acuerda que el mandato de Dios es: pague a todos todo lo que debe. Está diciéndolo, dándome a entender que eso lo debo hacer antes de buscar mi beneficio. En muchas ocasiones hacemos algo así: no se puede esperar, pero yo quiero comprarme ropa o quiero adquirir este bien. Le estamos diciendo a Dios: Señor, es muy buena tu enseñanza, pero yo pienso que yo puedo manejarlo a mi manera. Eso se llama humildad. No, eso no se llama humildad. Al contrario. Estamos diciendo a Dios: no, tu mandato no es el correcto. Yo puedo hacerlo de manera, lo puedo manejar. Lo que les dije, al ser humano le gusta tener el control de algunas áreas de su vida. Un ejemplo más. Ustedes han encontrado que en la Biblia dice: no dejéis que se ponga el sol sobre vuestro reloj. Estoy colocando ejemplos. Y este ejemplo nos está enseñando que uno no debe permitir que termine el día sin ponerse en paz con la persona con la que se ha enojado. No deje que termine el día, que pase el día. No permita que eso pase. En muchas ocasiones, cuando tenemos dificultades con otras personas, ¿qué hacemos? Pasa el día, termina el día, va llegando la noche, y uno se puede acordar que Dios dijo: no dejéis que pase el sol sobre nuestro reloj, pero uno dice: que sea Él que se venga a servir y me pida perdón primero. Fue quien me ofendió. Entonces, y resulta que Dios dice: no dejéis que se ponga el sol sobre nuestro reloj, póngase en paz. La persona que es humilde tiene una actitud humilde que hace. Dice: pues es Dios. Y Dios es soberano y conoce todo, me conoce perfectamente, me hizo. Tiene razón. Voy a hacerle caso. El que no se humilla ante el Señor, entonces dice: voy a hacerlo a mi manera, voy a dar unos días, voy a esperar a ver si Él viene primero y me pide perdón y restablecemos la relación. Esto es lo tercero que pide Dios. Y así con todas las áreas: familiares, laborales, financieras. En todas las áreas, absolutamente en todas las áreas. Yo quisiera invitarle a que usted mire estos conceptos que ustedes van a encontrar en la Biblia en la segunda epístola de Juan. Y le voy a invitar a que lo mire allá. Porque cuando hablamos de humillarse ante el Señor, estamos hablando realmente de obediencia, de sumisión. Es lo que Dios demanda. En la segunda epístola de Juan, está casi al final de la Biblia, y le invito a que usted lo busque aquí en ella, va a encontrar algunos de esos conceptos que son corticos y claros de parte de Dios. Por favor, búsquenlo allí en su Biblia, segunda epístola de Juan, capítulo 2. Lo he llamado enseñanzas básicas. Segunda de Juan 2, la segunda epístola, no el Evangelio, sino la segunda epístola de Juan capítulo 2. Vamos a leerlo versículo por versículo, 3, 4, 5 y 6, no más. Por favor, presten atención a lo que dice aquí la Biblia. En el versículo 3 dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Presten por favor atención a lo que dice acá. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos. Guardar es sinónimo de obedecer sus mandamientos. Yo quiero que le preste atención a esto. Realmente la Biblia está hablando no de tener conocimiento intelectual acerca de Dios, porque eso lo puede tener cualquier persona, hasta una persona que no sea creyente. Está hablando de tener un conocimiento
Dios quiere que yo lo conozca. Y Dios dice aquí, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, está amarrando la obediencia, la humildad, el humillarme ante el Señor con el conocimiento. ¿Qué pasa si yo no lo obedezco? No lo conozco como Él quiere. Realmente no avanzo como Él quiere. Pero claramente aquí dice que si yo le conozco, tengo que tomar una decisión. Ser humilde y obedecerlo. Además, entonces, si yo encuentro en la Biblia conceptos como los que le mencioné ahora, no deje que se ponga el tocho sobre su enojo, pague a todo lo que le deba, y otros más que usted va a encontrar en la Biblia, lo que uno tiene que hacer es sencillamente obedecerlo. Y cuando yo obedezco, todo lo que le estoy diciendo a Dios es que realmente estoy en un proceso de conocerlo a Él y va a ir mejorando. Le voy a invitar a que mire el versículo 4. En el versículo 4 dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué es la otra parte? Perdón, miren lo que dice. El que dice yo le conozco, y de hecho anda con la Biblia en muchas ocasiones, y dice sé mucho de Dios, pero no guarda sus mandamientos. Quiero ser claro en esto. No está la Biblia, a través de ella el Señor dándonos la oportunidad de ser selectivos. Ese es el error que en muchas ocasiones tenemos. Decidimos qué cosas obedecer y qué cosas no obedecer, porque es que hay algunas que nos gustan, no nos requieren ningún compromiso ni desacomodarnos, y hay otras que definitivamente son como comprometedoras. Entonces, eso es decir no hacerlo. No. Aquí el Señor está hablando de guardar en términos generales. No está siendo selectivo, ni da espacio al ser selectivo. El Señor aquí nos dice: el que no guarda sus mandamientos, como lo leemos aquí, dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Primero, no le conoce. En segundo lugar, es mentiroso. Me parece ya esto palabras mayores. Está diciendo el Señor que definitivamente está por el camino errado. O sea, lo que está haciendo no está bien. Es una mentira. Y en tercer lugar dice: la verdad no está en él. Contundente. Lo que está haciendo es una mentira y la verdad no está en él. Por favor, miren el versículo 5. No voy a profundizar mucho allí, porque no es el pasaje central. En el 5 dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora fíjense lo que dice acá. Vuelvo a repetirlo. Guardar es sinónimo de sujetarse, es sinónimo de obediencia. Entonces está diciendo: pero el que obedece su palabra. Vuelvo a decirle, no está hablando aquí de manera selectiva, ni en algunas cosas sí, en otras cosas no. Está hablando en términos generales. Es decir, sí o no. El que guarda su palabra, ustedes lo han encontrado aquí: en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra recibe un beneficio especial. Es perfeccionado. Digámoslo de una manera diferente: mejorado. Va mejorando. Va mejorando. No se queda estancado. Va mejorando. El amor de Dios, Dios lo va mejorando. Cada vez más. Cada vez va a ser mejor. Y hablando de esto, miren el versículo 6. En el 6 dice así: el que dice que permanece en él, reconoce al Señor y que permanece en él, debe andar como él anduvo. Presten atención a esto. El que dice que permanece en el Señor debe andar como él anduvo. Es tan cortito, pero tan claro, que vale la pena que lo estudiemos. Fíjense lo que dice. Si yo digo que yo permanezco en el Señor, se me coloca un requerimiento.
Lo que Dios me pide es que yo ande como era yo. Y uno se pregunta, ¿y cómo anduvo Jesús? Hubo algo que a Jesús, al Señor, lo caracterizó durante toda su vida. No lo voy a leer aquí, pero les voy a dar la cita. Filipenses 2.8. En Filipenses 2.8 usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Se sometió hasta la muerte. Entonces, tenía una característica particular del Señor, siendo Dios soberano, pues tenía una característica fundamental. Tomó la decisión de ser humilde y humillarse ante el Padre hasta la muerte. Y esto ya nos habla a nosotros de algo interesante, porque estamos hablando de una actitud de humildad ante Dios. Pero esa actitud no tiene caducidad, no es por un tiempo limitado. El Señor Jesús nos enseñó que debe ser hasta la muerte. Y cuando usted encuentra en la Biblia, usted y yo, que dice que se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, como lo dice en la Biblia, le da uno a entender que definitivamente esto es serio. Dios pide de mí que yo actúe de manera humilde ante Él, como lo hizo Jesús, hasta la muerte. Bueno, quiero recordarles que ese tercer pedido es exactamente esto. Si me pide que sea justo, si me pide que ame la misericordia, también me está pidiendo que yo sea humilde. Humilde ante esto. Cuando en la Biblia habla de humildad no se refiere a la parte económica, es una actitud que uno debe tener ante Dios. Lo sigo, lo obedezco o definitivamente lo hago a mi manera. Eso determina si uno es humilde o si es soberbio. En algunas áreas, eso lo determina. Voy a colocarles un ejemplo hoy, para que ustedes se encuentren lo importante que es ante Dios la actitud de humildad. ¿Y cómo debe vivir un cristiano que vive medianamente bien, o digámoslo bien? Usted va a encontrar esta enseñanza en el Evangelio de Lucas. Lucas 18, este es el último texto que vamos a leer. Lucas 18 nos remite a una de las palabras de Jesús, de las enseñanzas que le dio a la multitud. Lucas capítulo 18. Y va a ir a la Biblia al versículo 9, desde el 9 hasta el 14. Voy a leer la lectura desde este lugar, pero le voy a pedir que usted lo observe ahí en su Biblia. Dice así. Mire lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dice también esta palabra. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vamos con preguntas iniciales a hacer un estudio un poquitito más profundo de este pasaje. ¿Para quién fue dirigida esta enseñanza? Según el versículo 9. ¿Para quién? Para el pecador. No, esta enseñanza no fue dirigida para el pecador. O para los que se portan mal con los padres, los que son malos empleados, entonces no. Esta enseñanza no fue dirigida para ellos. Usted lo lee claramente en la Biblia. La Biblia dice a algunos que confiaban en sí mismos como justos. Para ellos fue dirigida la palabra. Es posible que un cristiano esté pensando que es muy justo en la vida cristiana. Es posible que lo sea. Es posible que piense. Yo pienso que sí.
Yo pienso que sí. Realmente está dirigida para el que se siente satisfecho con la forma como está viviendo la vida cristiana. O, vamos a utilizar otro término más, el que se siente cómodo de la forma como está viviendo y piensa, no necesito hacer más. Estoy bien. Para ese tipo de personas puede dar esta enseñanza. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en ocasiones uno dice, realmente yo no estoy tan satisfecho como estoy viviendo la vida cristiana. Me he dado cuenta que hay cosas que no estoy haciendo bien, pero está cómodo. No se quiere mover de ahí. O sea, se siente como bien. Entonces, para ese tipo de personas que pienso que ahí calificamos muchos, voy a dar esta enseñanza. Dios dice, lo tercero que Dios dice es humíllese ante su Dios. Pero en algunas ocasiones nosotros no queremos ceder porque estamos muy cómodos. O como estamos viviendo nos sentimos completamente satisfechos. Si usted observa, en esta parábola hay dos personajes. Un fariseo que era un doctor de la ley, una persona estudiada de la ley, y un publicano que era un empleado del gobierno romano, que era el recaudador de impuestos y que nadie lo quería, porque lo consideraban un traidor. Pero no vamos a estudiar los dos casos, vamos a estudiar el fariseo, porque es la persona que confiaba en sí mismo, y aquí estamos hablando de humillarse ante su Dios, que es lo que el Señor pide. Observemos por favor por qué se sentía satisfecho. En los versículos 11 y 12 usted va a encontrar 5 razones por las que él se sentía satisfecho. Lo primero que dice es en el versículo 11, si usted lo lee conmigo, después de que dice, te doy gracias porque oraba consigo mismo, porque no soy como los otros hombres, da 5 razones. La primera que dice, yo no soy un ladrón. Por eso daba gracias a Dios. Se sentía satisfecho porque no era un ladrón. Todos sabemos lo que esa palabra significa. A veces no lo medimos en todas las áreas de la misma manera, sino que en algunas áreas lo consideramos realmente terrible, el sacarle ventaja a otros, pero en otras áreas lo consideramos como normal. Pero aquí en la Biblia dice que él no era ladrón. Y cuando él estaba hablando de que no era ladrón, realmente esto es algo admirable. No robaba. Estamos hablando de una persona que seguramente pagaba impuestos porque ellos pagaban impuestos desde esa época. Seguramente era una persona que era honesta con sus empleados. Seguramente. O sea, era una persona que no robaba. Es la primera razón. La segunda razón que él da es esta. No soy injusto. Eso lo acaba de leer conmigo. Recuerden que ya hemos venido estudiando lo que significa ser injusto. O lo que significa ser justo como para que lo miremos aquí en el pasaje de la Biblia. Justo significa actuar correctamente. Correctamente. Hay muchas formas de actuar correctamente que uno a veces no tiene en cuenta. Voy a mencionar algunos casos nada más, porque esto es hablar correctamente. El Estado dice, y la Biblia dice que uno tiene que sujetar a las autoridades. Que cuando usted tiene una persona que le trabaja a usted o a mí, yo la tengo, en la casa uno le debe pagar de acuerdo a lo establecido por la ley, la tiene que vincular a la seguridad social y demás. Y liquidar. Eso dice la Biblia y yo respalda eso. Pero en ocasiones uno dice, no, es que yo no tengo para pagarle esa cantidad de plata. Entonces yo tengo 500,000 pesos por decir algo. ¿Sí le sirve que trabaje por eso o si no, no? Hay otros que sí lo van a hacer. ¿Eso es ser justo? No. ¿Eso es actuar correctamente? No. Algunas personas me han pedido consejos al respecto y les he aconsejado lo siguiente, porque me dicen, sí, yo no tengo yo para pagar 500,000 pesos. Me he sentado con ellas y le he dicho, mira, sacamos cuentas. 500,000 pesos a cuántas horas de manera justa laborales equivalen. Ahora, entonces no tiene sino para contratarlo 15 horas, 14 horas a la semana. Entonces contrátalo 14 horas a la semana, porque tú
48 horas de la semana y darle un valor o un sueldo de 14 horas o 15 horas o algo así por el estilo. No estoy haciendo aquí las cuentas así exactamente. Resulta que este hombre dice: le doy gracias porque yo sí actúo correctamente. Importante, esto es realmente valioso. Y así con todas las áreas en las que nosotros estamos. Además, si estuviéramos en la posición de la otra persona, nos gustaría que nos pagara justamente. ¿Por qué más le daba gracias a Dios? Porque no era adúltero. Y aquí ya estamos entrando al campo de las relaciones de pareja. Entonces estaba diciendo: es que yo soy fiel a mi esposa. No soy fiel. Le doy gracias, Señor, porque soy fiel. Seguramente en otra ocasión fui fiel, pero me arrepentí. Pero soy fiel a mi esposa y a la esposa también, porque eso también cae para hombres y mujeres. Soy fiel a la esposa. También entra para todo lo que tiene que ver con las desviaciones sexuales y todo eso. Soy fiel, hago las cosas correctamente. Incluye esta área interesantísima. Pues estamos hablando de una persona interesante. Lo corto que dice es que ayuno 2 veces por semana. Y cuando usted lee la Biblia que dice que él ayunaba 2 veces por semana, ya estamos hablando de que no era un asistente de banca, era ya un practicante de la fe, porque estaba haciendo algo más que solamente asistir, ya se estaba comprometiendo a ayunar. Todos sabemos lo que es ayunar. Me abstengo de alimentos para dedicarme a la oración. Y ya estamos hablando de una persona que había adquirido un cierto nivel de compromiso. Y no solamente una vez. Aquí la Biblia dice que él ayunaba 2 veces por semana. Y en quinto lugar dice que doy diezmos de todo lo que gano. Es de las cosas más difíciles para el ser humano. O sea, entregarle la parte financiera al Señor. Ser fiel en la parte financiera es de las cosas más difíciles. Pero aquí la Biblia dice que yo soy un diezmador. En la parte financiera también Dios dice cómo uno debe manejar. El diezmo está en la Biblia. La pregunta es: ¿eso que él estaba haciendo era incorrecto? No. ¿El Señor le recriminó por lo que hacía? No. Si el Señor no le recriminó por lo que hacía, era porque eso es lo que se espera de un cristiano que se humilla ante Dios. Eso es, al menos en la práctica. Pero estaba hablando de cara. Pero no era un cristiano correcto. Estaba haciendo las cosas correctas. Pero ¿qué le faltó? Es decir, un cristiano normal, un cristiano que es una persona dispuesta, comprometida con el Señor, hace esas 5 cosas. Por lo menos. O sea, es una persona que no es ladrón, es justo, o sea, actúa correctamente. Es una persona que es fiel en su casa con su esposa, o la esposa con el esposo, o también maneja las relaciones sexuales como es correctamente. Los solteros, nada hasta que se casen, y así por el estilo, y muchas otras cosas. Se compromete con las disciplinas espirituales y es un fiel diezmador. Eso es lo que se espera en un cristiano, condiciones normales. El Señor no se lo recriminó. ¿Dónde estuvo el punto? ¿Por qué no fue aprobado? Es sencillo. Recuerden el versículo 9. Porque él confiaba en sí mismo como justo. Es decir, él mismo se sentía satisfecho diciendo que estaba muy bien. ¿Es acaso eso ser humilde? No. Se equivocó en una actitud. Tenía una mala actitud. No se estaba comparando con otro. Debo aclarar algo. ¿Será que el hecho de la mala actitud o de tener buena actitud entonces me niegan las cosas que él hacía? O sea, quiere decir que yo tengo buena actitud, entonces no debo hacer lo que él hace. No, al contrario. Lo que la Biblia aquí dice claramente es que una persona debe ser honesta con Dios, absolutamente con los demás, pero debe tener una muy buena actitud. O sea, hacerlo con cariño,
pecado, le da gusto, el otro no porque se enalteció. Y realmente es algo a lo que hay que prestar atención. Lo tercero que Dios le pide al cristiano es humíllese ante su Dios. Sea humilde. Obedézcalo y sea humilde. Y eso es lo que hay que hacer. Yo quiero invitarles a que ustedes y yo tomemos esa decisión. Dios pide tres cosas, en resumidas cuentas. Las tres cosas son, primero, que yo haga justicia. La segunda, que yo ame misericordia. Y la tercera, que actúe con humildad y obedezca a Dios. Eso es lo que Dios pide. Nada más y nada menos. Si Dios, que es el creador, el dueño, el rey, el soberano, el proveedor, el sustentador, no solamente me provee, sino que me sustenta, me da siempre a su tiempo las cosas, el sanador y todo lo demás, me dice que Dios pide esas tres cosas. Yo pienso que nosotros, con humildad, deberíamos hacerle caso. Debemos hacerle caso. Si Dios nos dice cómo quiere que vivamos, hagamos el caso de Dios. No es un pariente, no es un jefe, no lo es. Es el rey, el dueño de la vida, el que decide hasta cuándo usted y yo vamos a vivir. Y en otras palabras, si alguien me nota de otra manera, ya que le dije que es el dueño, es el que vamos a tener que dar cuenta de cómo hemos vivido. Así. Claramente vamos a tener que dar cuentas. Pero me piden tres cosas. La pregunta es, ¿estoy cumpliendo con lo que Dios pide de mí? Si así no es, yo quisiera pedirle en esta mañana que usted y yo nos acerquemos a Dios y tomemos decisiones. En la vida cristiana uno tiene que tomar decisiones. No es cuestión de hacer peticiones como esta, de decirle a Dios como a veces hace uno. Y en muchas ocasiones le dice, Señor, bájame el corazón. No, ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. No es Dios, bájame el corazón. Es, Señor, decido obedecerlo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Porque en muchas ocasiones incluimos la parte emocional y la respuesta que damos es que Dios no me ha bajado el corazón. Eso. Señor, está en la Biblia y en la Biblia está expresada su voluntad. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sencillamente tomar una decisión. El Señor está esperando que yo tome una decisión respecto a su palabra. Ya. Le voy a invitar a que usted ore conmigo hoy. Y mientras vamos orando, le voy a pedir que usted tome una decisión frente a lo que el Señor dice. Al Señor no le podemos engañar, ni con las oraciones, ni hacer oraciones así como que uno hace oraciones a veces como cuando habla con la gente que habla sin comprometerse, no. Con el Señor uno tiene realmente que comprometerse. Es Dios. Le quiero invitar a que cierre sus ojos por un momento. Si no está seguro de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y Él nos ha ofrecido la salvación, el perdón de pecado, la vida eterna, voy a pedirle que en esta mañana usted ore conmigo. Usted le va a decir, ahí en voz baja, le va a decir, Señor Jesucristo, yo reconozco que me amas y entiendo que te necesito. Te necesito. También sé que tú moriste por mis pecados para darme vida. Y estás tocando a la puerta de mi corazón. Hoy te pido que entres a mi vida. Te invito para que entres en mi vida. Y para que seas mi Señor y mi Salvador. Y también te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Vamos a darle gracias ahora al Señor por su palabra, la Biblia. Por todo lo que el Señor nos enseña a través de ella. Y vamos a darle gracias por la enseñanza que hemos venido tocando hasta ahora. En la Biblia dice, el Señor dijo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti.
Y Él pide que yo haga justicia, que yo ame misericordia y que yo me humille ante Él. Entonces voy a invitarle a que ahí en voz baja donde ustedes están, usted le pida al Espíritu Santo y yo también, le pidamos que Él nos muestre cómo estamos viviendo la vida cristiana. Dentro de poco seguramente tendremos que partir o entrar el Señor por segunda vez. Y vamos a tener que ir a dar cuentas de cómo estamos viviendo la vida cristiana, cómo la estamos viviendo. Entonces voy a pedirle que donde usted está, usted haga memoria de cómo está viviendo la vida cristiana con el Señor, con compromiso o sin compromiso, con obediencia o sin ella, con humildad, obedeciéndole a Él en lo que Él dice, o sin humildad, no obedeciendo lo que Él dice. Y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Si nos hemos dado cuenta que existen áreas que todavía nosotros hemos insistido en controlar, y definitivamente no hemos sido humildes con Dios, no nos hemos humillado ante el Señor en algunas áreas, cualquiera que sea. Puede ser la familiar, puede ser la laboral. Seguimos dispuestos a hacer nuestra voluntad. Puede ser en la parte de pareja, relaciones íntimas y demás, el manejo de las personas. Puede ser la de compromiso espiritual con Dios y participar de actividades que me lleven a comprometerme un poco más con Dios o de disciplina espiritual. Puede ser la área financiera. Puede ser muchas otras que la Biblia claramente nos dice cómo se debe manejar. Y lo que Dios pide de mí. Si no lo hemos hecho a la manera de Dios, yo voy a invitarle a que usted y yo le pidamos perdón a Dios mientras repartimos la cena. Le voy a invitar a que usted y yo lo hagamos en este día. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. A veces no estamos ni siquiera convencidos de que no obedecerle es pecado, y es pecado. Entonces vamos a, en esta mañana, darle gracias a Dios porque nos perdona. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y vamos a darle gracias a Dios, porque cuando yo le pido perdón a Él, Él me perdona a mí. Así, sencillamente. Él me perdona a mí. Y quiero invitarle a que usted le dé gracias a Dios, porque Él me perdona y me perdona si yo le pido perdón y cambio. Y cambio también en la Biblia dice que yo debo no solamente confesar, sino apartarme. Quien cubre sus pecados no prosperará, más de que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vamos en este día a pedirle al Señor efectivamente que nos perdone, que nos ayude. Usted lo necesita, yo lo necesito, Él es Dios y Él es bueno. Y le damos al Señor la gloria por este tiempo. Ahora le voy a invitar a que le dé gracias a Dios porque Él es bueno. Y porque nos ha dado la guía de su palabra y la guía de su Santo Espíritu todos los días de nuestra vida. Este es tiempo para agradecer a Dios, porque nos guía, nos ayuda, nos dirige, nos bendice, nos sustenta. Él es bien, Él es bueno. Y vamos ahora a participar de la cena, y la Biblia también dice que de tiempo en tiempo debemos participar de la cena. Cuando usted participa en la cena, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. A través del cual el vino, usted y yo estamos testificando que Jesucristo murió por nosotros, para nuestra salvación. Pero en esta época de la iglesia también confesamos que Él resucitó para darnos victoria. Y también los apóstoles oraban de esta manera, lo consideraban los cristianos de aquella época del primer siglo,
Y damos gracias al Señor porque Él nos sostiene y nos ayuda. Y quiero pedir que usted le dé gracias a Dios. Le decimos por eso este pan y este vino en el nombre de Jesús. Sabemos que Dios está aquí presente, pero ahora que lo vamos a tomar, nosotros queremos decirte, Señor, que nosotros realmente lo hacemos para tu gloria y porque somos testigos de que tú vives, que tú reinas. Y tú mandaste que yo iba a participar de la cena de tiempo a tiempo. Bendigamos ahora el pan en el nombre de Jesús y el vino en el nombre de Jesús. Y voy a invitar a que coma del pan y del vino de este día en el nombre del Señor Jesús. Le damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Y le quiero pedir que el Señor a ustedes lo bendiga, lo guarde y lo sostenga. Este tiempo lo encomendamos en el nombre de Jesucristo. Pedimos tu bendición para nosotros en el nombre de Jesús. Y ahora, por favor, llévanos comida a nuestra casa. Bendice este mes que está terminando y el mes que viene. Y llenos. Y bendice a todo el país